Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es lipectomía en T o abdominoplastía en T o en flor de lis para aquellos pacientes que tienen excesiva flacidez abdominal. Pero antes de seguir adelante les voy a pedir un gran favor: suscríbanse a mi canal, denle like y compartan, y también comenten todas las dudas que tengan referente a este tema. Vamos adelante. Es una lipectomía que se utiliza sobre todo en aquellos pacientes posbariátricos, aquellos pacientes que han perdido una gran masa corporal por cirugía, por ejemplo, bypass o manga gástrica, y estos pacientes pierden tanta grasa que les queda mucha piel de sobra. Entonces, el solo hecho de hacer una lipectomía o una abdominoplastía convencional no vamos a lograr solucionar el problema. ¿Qué es el problema de estos pacientes? Pues es una flacidez masiva de toda la piel. De hecho, es de todo el cuerpo, es de brazos, de piernas, de abdomen. Pero lo que más vamos a enfocarnos el día de hoy es en la flacidez abdominal. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, en este caso, los pacientes cuentan con una gran flacidez abdominal, ¿sí? Donde la piel les cuelga. Vamos a poner que aquí están las piernitas así, ¿sí? Y la piel les va a colgar por todos lados, ¿sí? Entonces, sobre todo aquí, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una prueba donde vemos el exceso de piel a los lados, lateral, no nada más esta piel que está colgando aquí, sino esta que está hacia los lados. Aquí son aquellos pacientes que están muy anchos, ¿sí? Con mucha piel colgante. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un corte de piel que va de esta manera. Por eso se le llama flor de lis. ¿Por qué? Tiene como la forma de una flor de lis. Entonces, eliminamos toda esta piel y lo que hacemos es que al retirar toda esta piel que está aquí, nos va a sobrar. Vamos a tener como resultado, córtale mi chavo, ya no tengo borrador. Vamos a tener como resultado, ¿sí? Un abdomen que ya está más acinturado, ¿sí? Y vamos a tener una cicatriz en T. Por eso también le llamamos lipectomía en T, ¿verdad? Por el corte. ¿Qué vamos a hacer? De tal manera que si nosotros no hacemos una lipectomía en T, ¿qué le va a suceder al paciente? Pues que son pacientes que quedan con su lipectomía y queda el abdomen así. ¿Sí? Con la lipectomía en T vamos a cinturar más, vamos a hacer más cintura. Esa es la ventaja de la lipectomía en T. Otra de las situaciones que se hacen con este tipo de pacientes es la lipectomía circular. Si los vemos por la espalda, estos pacientes tienen sus glúteos, ¿sí? Y lo que hacemos es un corte que va en forma de gaviota, el cual eliminamos toda la piel que está en la espalda, ¿sí? Para eliminar si existen pues pequeñas llantas de esta zona, las vamos a eliminar y vamos a llevarnos también todo el exceso de piel que está de la espalda. Entonces, esta lipectomía ya se volvió a hacer una lipectomía en T circular. Bueno, este tipo de pacientes son solo sí ocupan este procedimiento de lipectomía en T o lipectomía circular. Que no los engañen, porque estas pacientes no son para hacer solo lipoescultura. Vuelvo a lo mismo. Las pacientes con flacidez abdominal, con estrías, es muy necesario realizarles una abdominoplastía o una lipectomía. Algunas veces caen en manos de cirujanos que no tienen experiencia y van a solo hacer una lipoescultura o una lipectomía convencional y van a tener un pésimo resultado. Así es que, por favor, infórmense bien antes de tomar una decisión.